Nuxnavels presenta The Unwanted and the Adventurer, el aventurero inmortal no deseado. Volumen 4. Side Story, la santa sacerdotisa de la curación. Mi nombre es Miuya Raiza, y soy una santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia. Desde muy joven, había recibido una bendición divina de la propia diosa Lobelia. Una vez que mi divinidad se manifestó y comenzó a florecer, me llevaron a la iglesia y me sometí a un entrenamiento de santa sacerdotisa a diario. Hoy no fue diferente. Venimos del Sacro Imperio de Ars, muy lejos. Estábamos aquí para hacer brillar la gracia y la luz de la iglesia en estas zonas fronterizas rurales. Con mis poderes, curaría a mucha gente y les mostraría la justicia de la iglesia. Por eso estaba aquí, en la localidad de Malv. Al menos, así era como se suponía que debía ser. La única capilla de Lobelia presente en Malv era pequeña, por decirlo menos. No era nada en comparación con las grandes catedrales de la santa capital de Ars. Era diminuto. En la santa capital del Sacro Imperio de Ars, las catedrales eran enormes, como castillos y fortalezas. Se podría decir que el edificio del medio no era un castillo, sino más bien una catedral gigantesca. Este lugar de Malv, sin embargo, bueno, no me importaba lo pequeño, realmente no. Lo que me sorprendió fue el comportamiento de los lugareños. Ninguno de ellos siquiera se fijaba en la pequeña capilla de aquí. Eso me preocupó un poco. Algunas personas visitaban la capilla de vez en cuando, pero no estaban allí para orar o por sermones. Al contrario, solo deseaban comprar el agua bendita de alta calidad hecha por la iglesia o el jabón que se había hecho con dicha agua. Solo estaban allí para comprar. Bueno, sí, se acercaban y ofrecían algunos diezmos, contribuciones y cosas por el estilo, y luego ofrecían una oración o dos. Sin embargo, no importa cómo lo mire, simplemente parecía que estaban orando. Pero sus corazones no estaban en eso, pude ver mucho. ¿Qué diría el gran padre de la iglesia si viera todo esto? Incluso si pasara por alto la venta descarada de los productos de la iglesia, este lugar no era más que una tienda, sin importar cómo lo viera. Tan pronto como murmuré eso, un hombre de ojos agudos que había estado parado a mi lado inmediatamente tuvo algo que decir. El gran padre de la iglesia lo sabe. Justo así es en los pueblos rurales. Entonces, ¿por qué simplemente lo dejaría pasar así? Eso era lo que quería decir. Pero el hombre, Gili era su nombre, negó con la cabeza. No. Precisamente porque el mismo gran padre de la iglesia siente pena por esta situación, hizo que la enviaran aquí, Lady Miuyas. Su responsabilidad es muy pesada de soportar, dijo con ese rostro serio mientras soltaba sus palabras. ¿Era eso realmente cierto? De hecho, yo era una santa sacerdotisa, pero no tenía mucha experiencia en absoluto. Había sanado y limpiado algunos pueblos antes, claro, incluso había dado un sermón 1 o 2 veces. Pero había muchos más sacerdotes y santas sacerdotisas que tenían más experiencia, más talentos o reservas de divinidad más grandes que yo. Quizás fue porque era una pequeña ciudad fronteriza. Tal vez pensaron que podía hacer lo mismo incluso si no enviaban a ninguno de sus miembros más avezados. Incluso si Malv era una ciudad fronteriza rural, era un lugar bastante grande. Mis cargas parecían volverse más pesadas cuanto más las meditaba. Por eso decidí simplemente decir lo que pensaba. Si el objetivo fuera realmente aumentar la influencia de la iglesia, entonces no me habrían enviado a mí. Habría sido Sira Aruz o Lady Milla. Ambos individuos eran hábiles y poseían grandes reservas de divinidad. Ni siquiera 100 copias de mí misma podrían esperar alcanzarlos. Eran verdaderamente el sacerdote y santa sacerdotisa más prominente de nuestra generación. Si la iglesia realmente quería expandir su influencia en la frontera, entonces alguien de su nivel debería haber sido enviado. Aunque yo misma era una santa sacerdotisa, mi clasificación era algo baja. En el mejor de los casos, estaba al margen de las filas de la iglesia. Enviar a alguien como yo aquí tenía el efecto de, digamos, una sola gota de agua en un océano. No tenía idea de si Gili sabía lo que pasaba por mi mente. Esos dos son siempre los individuos más ocupados en la iglesia de Lobelia. Es difícil saber cuál está más ocupado. Dicho esto, seguramente pueden ver que sería casi imposible enviarlos a tierras lejanas como esta, respondió, con otra respuesta obvia. Lo sabía. Esos dos estaban mucho más ocupados que la nobleza o realeza promedio. Era incomparable. Se decía que vivían cada día a minuto, sin pausas ni mucho tiempo para descansar. Por supuesto que les sería imposible llegar a un lugar tan lejano como este. Entonces,
¿Quieres decir que me enviaron porque tenía más tiempo libre? Pero por supuesto que no, Lady Muyas. No es nada de eso en absoluto. Él siguió hablando. Pensé en escuchar, pero rápidamente cambié de opinión. Probablemente no me hubiera gustado lo que escucharía de todos modos. Sin mencionar que, incluso si me enviaron aquí simplemente porque estaba desocupada, no cambiaba lo que me había propuesto hacer. Mi trabajo era demostrarle a la gente que vivía aquí la justa gracia de la iglesia de Lobelia. Bueno, haría mi mejor esfuerzo, supuse. Decidí ser más optimista al respecto, recibiendo lo que viniera. El sermón ha sido programado para una semana a partir de ahora, ¿no? Pregunté. Sí. Gilly siempre era rápido con sus respuestas. Habrá algunos preparativos que hacer hasta entonces. También debemos saludar a las personas influyentes apropiadas y a las personas de poder en esta ciudad. Algunos parientes de estos individuos tienen lesiones y enfermedades que no pueden curarse con la magia curativa convencional, ¿sabe? Entonces ya sabía lo que teníamos que hacer. A cambio de diezmos, contribuciones y donaciones, los sanaría y con gusto. Pagarían su parte justa. Después de todo, eran considerablemente ricos y la curación de esa naturaleza no se podía comprar simplemente en la calle. Con eso, los creyentes en la iglesia de Lobelia aumentarían lentamente. En verdad, poca gente común de este reino creía en la iglesia. Sin embargo, la influencia de la iglesia se había extendido entre familias nobles y comerciantes, familias con poder y recursos. Estas relaciones, a su vez, eran formadas y reforzadas por tales actividades. Sin embargo, cuando se trataba de la gente común, las bendiciones no se daban a menos que hubieran contribuido con una buena cantidad de donaciones. No hace falta decir que esto no ayudaba mucho a la hora de aumentar la cantidad de seguidores en la región. Para empeorar las cosas, la religión dominante en este reino, la Iglesia del Cielo Oriental, no pedía diezmos ni discriminaba entre clases sociales. Simplemente prestaba su poder a todo el que podía alcanzar. Como resultado, hubo casos en los que no se priorizaron las necesidades de familias nobles y ricas. La Iglesia de Lobelia, priorizando a los ricos sobre los pobres, vio un aumento de seguidores entre estas castas sociales. En cuanto a cuál de las iglesias estaba en lo correcto. Si uno se guiara por su corazón, la Iglesia del Cielo Oriental era un claro ganador. Sin embargo, si tuviera que pensar en ello de manera realista, sería difícil de decir. Supongamos que un miembro de la familia de uno se ha enfermado gravemente y necesita tratamiento urgente. Debido a que tomaba un tiempo para que lo revisaran, ya habrían perdido la vida. Nadie querría estar en tal situación, por lo que en primer lugar pagarían para ser sanados. Cuando se trataba de la Iglesia del Cielo Oriental, los más gravemente enfermos eran tratados. Antes que los levemente enfermos, pero algunos se quedarían atrás inadvertidamente como resultado. La Iglesia de Lobelia centraba sus esfuerzos en los individuos que se quedaban fuera y que iban a intervenir, aumentando lentamente su esfera de influencia. De todos modos, así era como funcionaba. Si uno mirara el panorama general, se podría decir que ambas iglesias tenían sus nichos y coexistían relativamente bien, hasta cierto punto. La Iglesia de Lobelia no estaría satisfecha con solo esto, por supuesto. Luego estaba la consideración de que era la libertad de un individuo para creer, o no, en una determinada religión. Desde ese ángulo, este reino era el lugar ideal. Ahora tenía que hacer algo con esta situación. Era complicado pensar en eso. Mientras seguía pensando, Gilly comenzó a leer una misiva que había llegado de la iglesia y se volvió hacia mí. Y luego, esto es. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. ¿Qué es? Una orden directa del gran padre de la iglesia en persona, como ve. ¿Pero tiene instrucciones de acompañar a la aventurera de clase oro, Nive Maris? ¿Qué significa esto?, murmuró, con una expresión preocupada arrastrándose en sus rasgos faciales. ¿Quién era esta aventurera de clase oro, Nive Maris, en primer lugar? Ese fue mi primer pensamiento al respecto. Durante mi tiempo como santa sacerdotisa, siempre había reunido el conocimiento, las habilidades y las técnicas que se requerían de mí. La información y el conocimiento sobre los aventureros, y mucho menos seguirlos, no formaba parte de mi plan de estudios. Por supuesto, dependiendo de la situación, la Iglesia había recibido tales solicitudes de reyes, nobles importantes y similares, por lo que incluso yo los sabría si fueran un famoso aventurero de clase mithril. Pero, ¿el nombre de un simple aventurero de clase oro? Sabía de ciertos individuos extravagantes que tenían una buena cantidad de logros, o aventureros que pronto podrían llegar al rango de clase mithril.
Si bien estos individuos a menudo tenían muchos pares de ojos examinándolos, no había noticias a las que yo tuviera que prestar especial atención. Gilly, sin embargo, no pareció compartir mi opinión. La aventurera de clase oro Nive Maris es una famosa cazadora de vampiros. Como sugiere el título, se especializa en la caza de vampiros. ¿Una cazadora de vampiros? Sí. La mayoría de las veces, los aventureros eligen cualquier presa o solicitud que se adapte a sus gustos en ese momento. Sin embargo, ocasionalmente hay aventureros que, en nombre de la eficiencia o preferencia personal, cazan un monstruo específico. Este es especialmente el caso cuando se trata de la caza de vampiros. Son un monstruo difícil de cazar, pero los beneficios son proporcionalmente grandes. Si bien no tiene sentido capturar a un simple esclavo, capturar al señor de un rebaño fácilmente cosecharía una gran fortuna. ¿1000 piezas de oro? ¿Quizás más? Es una profesión romántica por decirlo menos. Gilly aparentemente estaba alterado por alguna razón. Qué raro. En todo caso, esto era bastante extraño. Por lo general, nunca tuvo muchas emociones en sus actitudes y gestos. Parece que te estás divirtiendo. ¿Deseaste convertirte en un aventurero en algún momento? Ah. Por favor, discúlpeme. Antes de convertirme en miembro de la iglesia, hubo un tiempo en que era pequeño cuando había pensado en eso. Simplemente estaba recordando. Este hombre tuvo un pasado algo inesperado. Simplemente mirar su rostro me hizo suponer que había sido frío y rígido incluso cuando era niño, con una mente y un camino de una sola vía. Sueños, HM. Habiéndolo dicho de esa manera, supuse que podía verlo hasta cierto punto. Por supuesto, incluso este hombre ante mí debió haber tenido una época en la que era un niño lindo y adorable. No era extraño que un niño así tuviera esos pensamientos. Por alguna razón, había pensado que Gilly era igual de niño que ahora. Ya veo. Así que incluso alguien como tú tuvo una infancia relativamente normal, dije de una manera obviamente provocativa. Pero Gilly no hizo caso a mis palabras. Pero por supuesto. Incluso yo no nací simplemente de esa manera desde el principio, respondió, como si entendiera mi intención desde el principio. En todo caso. Sobre estas órdenes, la santa sacerdotisa Miuya Raiza acompañará a Nive Maris, tras lo cual entrará en una serie de negociaciones con cierto aventurero. Eso es lo que dice la misiva. ¿Negociaciones con cierto aventurero? ¿Por qué yo? No me disgustaba de ninguna manera, pero era misterioso. Tuve experiencias similares, era muy común que los nobles convocaran a sacerdotes y santas sacerdotisas a sus elegantes negociaciones, por temor a que se les hubiera introducido veneno. En su bebida, por ejemplo. Con un sacerdote o una santa sacerdotisa a la mano, los venenos podrían limpiarse fácilmente, y yo misma había estado en algunos de estos eventos. Parecía que mi tarea esta vez era algo similar. Aunque no era exactamente fácil convocar a una santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia. Como mínimo, el individuo requeriría privilegios, poder y dinero. Incluso un aventurero de clase oro no sería capaz de tal cosa, o eso pensé. Gilly, como si leyera mi mente, continuó. No sé. Sin embargo, esta es una orden directa del mismo gran padre de la iglesia. Sería seguro asumir que Nive Maris es capaz de influir en los escalones superiores de la iglesia de una forma u otra. De lo contrario, tal orden sería casi imposible. ¿Es ella realmente tan famosa? ¿Cómo podría un simple aventurero de clase oro tener tales poderes? Esto era algo que ni siquiera los nobles de alto rango eran capaces de hacer. Si bien la iglesia de Lobelia no tenía mucha influencia en el reino de Yaaran, sería difícil encontrar un cuerpo religioso más grande, más establecido y poderoso si recorrieran las tierras del mundo. No hace falta decir que la iglesia tenía un gran grado de influencia sobre los nobles y los gobiernos gobernantes de varios países y reinos. Para poder hacer una solicitud directa al mismo gran padre de la iglesia, el único individuo que era la máxima autoridad y poder en la iglesia de Lobelia. No sé qué hacer con eso. Incluso Gilly parecía perplejo. Sin embargo, Lady Miuyas, me temo que no está en su derecho negarse. Lo sabía. Sabía eso demasiado bien, pero... Nive Maris llegará mañana a esta capilla, continuó. Así que haría bien en preguntarle las especificaciones y detalles. Sentí una sensación de inquietud, pero no podía ir en contra de una orden directa. Todo lo que podía hacer era sentir con la cabeza y permitir que mi mente divagara en pensamientos sobre el mañana. Bueno, hola, santa sacerdotisa Miuya Raiza. Soy Nive Maris. Solo una aventurera promedio, aburrida,
de clase oro. Es un placer conocerla. La persona habló cuando ellos entraron en la habitación en la que estaba esperando. No se parecía en nada a ninguna de las personas con las que había tratado hasta este momento. No sabía qué hacer con ella. Su aura era muy similar a la de Sira Aruz. Lo que fue diferente fue ese brillo en sus ojos. Era casi como si se estuviera lamiendo los labios en anticipación a la cacería, como si estuviera de pie ante su presa. Tal fue la inquietud que sentí al estar de pie ante esta persona. Sí. El placer es todo mío. Si puedo preguntar. Me han llamado para acompañarla a una negociación con cierto aventurero. Quería deshacerme de ella lo antes posible, metiéndome directamente en el tema en cuestión. Ah, sí. Lady Muyas es practicante de la divinidad purificadora, ¿no? No soy tan buena con eso, ¿ve? Ellos pueden ser bastante astutos y todo eso, ¿sabe? No creo que me hayan descubierto, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado si alguna comida o bebida tiene púas, ¿sabe? No puedo tener demasiado cuidado, ¿ve? No pude entender una sola palabra. Incliné mi cabeza hacia un lado en confusión. ¿Ellos? ¿Quiénes son estos, ellos? ¿Y púas? ¿Veneno? Supuse que simplemente iba a comprar materiales de este aventurero. Por lo menos, eso fue lo que estaba escrito en la misiva del gran padre de la iglesia. Nive, sin embargo. Ah, sí. Bueno. Ese es uno de mis objetivos, sí, pero lo más importante es cazar vampiros, ¿ve? Tengo mis sospechas, me pregunto si ese aventurero es un vampiro, ¿sí? Investigué bastante y estoy bastante segura de mi corazonada. Así que deberíamos estar preparadas en general. Así es como me gustaría que lo pensara, sí. Una cosa más sorprendente que decir. ¿Hay vampiros en esta ciudad? No había mejor lugar de alimentación para un monstruo como ese. Pero Nive rápidamente negó con la cabeza, casi presa del pánico. No hay nada de qué sorprenderse tanto, ¿sí? Sucede a menudo, ¿ve? Como acabo de decir, son astutos. Les cuesta poco o ningún esfuerzo mezclarse simplemente con la gente del pueblo en las calles. Así que, ahora que sabe todo eso, haré que me ayude con mi caza de vampiros, Lady Muyas. Después de todo, la iglesia de Lobelia tiene su parte de cazadores de monstruos, ¿no? Ustedes también tienen cazadores especializados, por lo que pueden pensar en esto como parte de su trabajo, ¿ve? Los cazadores de los que habló no eran otros que la Honorable Orden de Inquisidores Erradicadores. Eran una agrupación de cazadores asesinos especializados en la erradicación de vampiros, lugerú, demonios posesivos y todo tipo de monstruos que se mezclaban y se alimentaban de la sociedad humana. Nunca había tratado con ellos ni una sola vez, y realmente no sabía lo que hacían a diario o cómo llevaban a cabo sus misiones. Nive podría estar más familiarizada con esos asuntos, ya que podía hablar de ellos con tanta claridad. Aún así, ¿un vampiro? Si eso fuera cierto, sería una ardua tarea. Si bien tenía mis sospechas y dudas sobre la iglesia de Lobelia, yo era, para todos los efectos, todavía una santa sacerdotisa. Tenía que hacer el bien por la gente común y no podía dudar en asuntos como este. No era irrazonable ayudar si el objetivo de Nive era exterminar vampiros. Supuse que el propio gran padre de la iglesia había aprobado las actividades de Nive y me había dado la orden de que me uniera a Nive para acelerar el proceso. Por eso asentí. No sé exactamente qué tanta ayuda sería, pero entiendo. Estaré a su cuidado. Tenga mucho, mucho cuidado. Tienen ojos místicos de encanto. Hacen que cualquier persona del sexo opuesto se sienta irresistiblemente atraído por ellos con una sola mirada. Incluso si usted es una santa sacerdotisa, no hay garantía de que sea inmune o pueda resistirse. No dependa demasiado de eso, sí, dijo Nive, mientras estábamos de pie ante el lugar de las negociaciones, el edificio principal de la empresa comercial Steno. Ojos místicos de encanto, dice. Sabía de varias personas que poseían estos ojos místicos. Incluso yo ya me había encontrado con ellos. Pero estos ojos. No todos los que los tenían eran vampiros. Algunos humanos también nacieron con ellos. Sin embargo, tan pronto como se encontraran tales individuos, seguramente serían restringidos e igualmente sus poderes serían sellados. Como sugiere el nombre, esos ojos eran capaces de encantar a los miembros del sexo opuesto, haciéndolos enamorarse perdidamente del usuario. Eso no era todo lo que podían hacer, por supuesto. La historia ha tenido bastantes casos de tales poderes que van mucho más allá.
Para ser precisos, las personas encantadas a menudo estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por su nuevo amor ciego. No podían resistirse a hacerlo. Si tal individuo terminaba en una organización o grupo, entonces se infiltraba en sus círculos internos, haciendo lo que quisiera. Era difícil imaginar el impacto, aparte del hecho de que sería nada menos que catastrófico. Había un individuo que había hecho tal cosa, Adone la cortesana. Ella puso sus ojos en un cierto rey, volviéndolo loco por ella. Su reino, a su vez, cayó en el caos. Mucha gente murió y la corona poseía mucha riqueza. Al final, el reino cayó en ruinas y ya no existió más. Para evitar otro de estos incidentes, cualquier persona con estos ojos místicos sería capturada inmediatamente y sus poderes serían sellados. En cuanto al sellado, los métodos más antiguos del pasado eran terriblemente inhumanos. Sus ojos serían aplastados o arrancados por completo. Desafortunadamente, no había otra forma. Como tal, los padres cuyos hijos habían nacido con esos ojos a menudo no informaban de esto a las autoridades, y esto, por supuesto, generó muchos problemas en el futuro. Los métodos contemporáneos eran mucho más humanos y utilizaban la magia para sellar los ojos místicos de un individuo, posiblemente por la eternidad. Esto tampoco daría lugar a una ceguera de ningún tipo. Si bien las personas que se sometieron al proceso ocasionalmente podrían volverse un poco miopes, eso era lo peor que podía suceder. Si fuera necesario, el reino o el país en cuestión normalmente proporcionaría herramientas mágicas diseñadas para ayudar con la vista. Como resultado, la mayoría de las personas que nacieron con esos ojos comúnmente los sellaron voluntariamente. Había algunos fugitivos por aquí y por allá, pero eran pocos. Quizás un individuo cada década más o menos, lo que no se podía descartar. En otras palabras, los individuos que tenían los ojos místicos de Encanto eran extremadamente raros. Los vampiros, por otro lado. ¿Todos los vampiros tienen ojos místicos de Encanto? Consulté. No puedo decirlo con seguridad. Todo lo que sé es que muchos los tienen, y su mirada suele ser mucho más poderosa que la de un humano. Por eso son peligrosos, ¿sí? Así que tenga mucho cuidado. Con eso, Nive entró por las puertas de la empresa comercial Steno abruptamente y yo la seguí apresuradamente. Por aquí. Fuimos escoltadas por un empleado de la empresa y pronto nos encontramos en una habitación con Charles Steno, director de la empresa comercial Steno, junto con un solo hombre que parecía un aventurero. Charles era una de las personas a las que tenía que visitar y presentar mis respetos. Era un hombre de poder en esta ciudad. La otra persona, sin embargo, honestamente hablando, era excéntrico en su apariencia por decirlo menos. Miré su rostro, su mitad inferior oculta por una máscara intrincada y bien detallada. Creo que era una calavera de algún tipo. Fue bastante inquietante. Su cuerpo estaba envuelto en una túnica fluida y negra como la boca del lobo. La forma en que estaba parado no mostraba aberturas y miraba directamente en nuestra dirección. Acabo de recordar que no debería mirarlo directamente a los ojos, pero puede que ya sea demasiado tarde. Si esos ojos fueran demasiado poderosos para resistir, yo ya estaría. Está bien, por ahora. Asegúrese de no mirarlo a los ojos, ¿sí? Si realmente tiene que mirarlo a la cara, entonces solo mire su barbilla, susurró Nive, dándome una palmada en la espalda mientras lo hacía. Parecía que Nive entendía bien cómo funcionaban esos ojos místicos de Encanto. Las palabras de Nive fueron tranquilizadoras. Pasamos a los saludos casuales, y después de hacerlo, le di una bendición divina. Ren Bibi, dijo. Ese era su nombre. Por eso, para empezar, Nive me había llevado con él. Cuando mis poderes purificadores lo inundaron y se filtraron en él, sentí un destello de divinidad dentro de su cuerpo. ¿Era posible que los vampiros tuvieran divinidad en ellos? Había escuchado que los vampiros eran débiles a la divinidad, por lo que era imposible que un vampiro usara la divinidad en sí mismo. ¿No era eso suficiente para despejar sus sospechas entonces? Este hombre probablemente no era un vampiro. Eso fue lo que pensé, pero Nive todavía no había bajado la guardia. ¿Por qué, sin embargo? No lo entendí. Escuché que la propia Nive era practicante de divinidad. Si ese fuera realmente el caso, debería haber sentido la reacción en este momento. Aún así, Nive continuó tratando a Ren como si fuera un vampiro, haciéndole numerosas preguntas, antes de diagnosticarlo por la fuerza con una aplicación de divinidad de alto nivel, Fuego Santo. De camino aquí, Nive me había informado que era una aficionada a las aplicaciones de divinidad. Pensar que fue capaz de usar Fuego Santo de todas las cosas. Estaba bastante sorprendida.
Supuse que por eso se la conocía como una cazadora de vampiros capaz. Por otro lado, Nive finalmente se justificó con respecto a las intensas sospechas que tenía de Rent. No podía decirlo por su actitud casual y algo frívola antes, pero parecía que tenía explicaciones valiosas para su comportamiento. Me encontré un poco desanimada al darme cuenta. Esencialmente, Rent había mostrado bastantes gestos sospechosos, pero al final, salió ileso del fuego santo. Es decir, el hombre no era un vampiro en absoluto. Sin embargo, aunque la propia Nive pareció convencida de la explicación de Rent, sentí que algo andaba mal. No podía decir exactamente por qué era así. Si realmente tuviera que ponerlo en palabras, sería solo mi intuición. ¡Qué línea de pensamiento más tonta! Rent ya había sido absuelto de todas las sospechas. La propia Nive lo dijo, así que supuse que era suficiente. Después de eso, Nive ofreció una gran suma de dinero como gesto de disculpa. Sin embargo, Nive se apresuró a aprovechar ese sentimiento y pronto consiguió que Rent aceptara una solicitud que de otro modo no aceptaría. Pero este Rent Bibi parecía un aventurero bastante amable y bondadoso. No se parecía en nada a lo que su apariencia había sugerido, manteniendo una actitud cordial y afable durante las negociaciones con Nive, además de estar de acuerdo con su solicitud adicional. Esto realmente demostró que no se debe juzgar un libro por su portada. Además de eso, el hombre ni siquiera era un vampiro. Con eso, las negociaciones de Nive y Rent en la empresa comercial no terminaron, y pronto salimos del edificio. Entonces, supongo que vinimos por nada, dijo Nive, suspirando mientras negaba con la cabeza. ¿Por qué sospechaba tanto de Rent? Podría decir muchas cosas, pero al final todo se reduce a un presentimiento, ¿sabe? Cuando se buscan vampiros, uno debe tener un cierto sentido de las cosas. El presentimiento del que estaba hablando. Y mi intuición relativamente rara con respecto a estas cosas me dijo que él era un vampiro. Pero supongo que mi sentido también se ha entorpecido, en realidad. Siempre había sido precisa hasta ahora, un 100% de probabilidades de éxito. Supongo que ese porcentaje ha caído al 99% ahora, ¿Nive realmente quiso decir lo que dijo? Realmente no lo sabía. Pero lo que dijo sobre el sentido y la intuición parecía sincero. Eso fue lo que sentí al respecto, por alguna razón. Por un tiempo, me mantuve en silencio, sin decir una palabra. Nive continuó. Bueno, supongo que hacer trabajo de pies también es importante, ¿sí? En cuanto al incidente esta vez, podemos resumirlo como que Rent no es un vampiro y dejarlo así, ¿no? Pero esto no significa que el vampiro que se ha establecido en esta ciudad haya desaparecido. Seguiré buscando. ¿Me ayudará mañana también, Lady Muyas? Nive sonrió levemente cuando me preguntó. ¿Seguiría ayudando a esta persona? De ahora en adelante también. Pensé que mi asignación terminaría después de acompañarla a este evento. Pensando en la carta del Gran Padre de la Iglesia, no recordaba haber visto ningún periodo de tiempo anotado, ni limitaba mis actividades a solo seguir a Nive. Sin embargo, sí recuerdo haber visto cierta declaración al final de la misiva, para satisfacer sus necesidades tanto como sea posible. No podría cumplir con mis deberes oficiales como santa sacerdotisa en absoluto. Sostuve mi cabeza ante tal pensamiento. Ya podía sentir una sensación de agotamiento mental ante la mera imagen de seguir a esta extraña aventurera de clase oro durante bastante tiempo más. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.